Ok, muy bien. Entonces, Perfecto. la membrana en sí, la membrana, no los canales, la membrana, ¿verdad? Es más permeable a potasio. ¿Ok? Es más permeable a potasio. Eso quiere decir que en cualquier momento tú siempre vas a tener que por esa membrana va a estar pasando potasio, ¿verdad? De manera, por así decirlo, pasiva, ¿verdad? Manera pasiva. Entonces, en principio, esos canales dependientes de voltaje están usualmente cerrados. Pero fíjate que como tú tienes una membrana que deja pasar de manera pasiva iones de potasio, entonces tu potencial comienza a ponerse menos negativo, o sea, comienza a subir hacia arriba. ¿Ok? Por eso tú ves que del uno comenzamos como esa curvita hacia arriba, y eso nos dice que ya entonces nos estamos poniendo más positivos. Pero es porque tenemos una permeabilidad al potasio. A ellos les encanta preguntar eso. Eso es muy high yield saberlo, tú sabes, como jugar con esas cosas. Luego, Per- ¿verdad? Llegamos al threshold, que es en -55. Ellos asumen ya que tú sabes lo que es eso, que tú sabes lo que es un threshold, ¿verdad? Y ellos asumen que tú sabes que se da a -55. ¿Qué sucede? Ya cuando comenzamos a entrar en ese threshold, ya tenemos que los canales de sodio, como se ven aquí, canales de sodio que son voltage gated, ya se abren. Entonces tú tienes, por así decirlo, un pico, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, míralo aquí, estamos en el número 2, la, la puerta, por así decirlo, del sodio se abre. ¿Ok? Entonces, como la puerta del sodio se abre, entonces el sodio entra como de repente, ¿verdad? Y el sodio obviamente también es, voy a ponerlo aquí, a ver si me queda bonito. No me quedó tan bonito, pero ya ustedes saben, el sodio es positivo, ¿verdad? Y esa entrada de sodio de repente es lo que te da como esa curva, te fijas como hacia arriba, así como bien, hace como un surge, hace como eh, una curva bien empinada, ¿verdad? Por así decirlo. Fíjate que sube como de repente, ¿verdad? Y eso que tú ves ahí, que sube de repente, se da por la entrada de sodio, que es positivo. Y tenemos un gate abierto, tenemos una puerta abierta que deja entrar mucho sodio de repente. Por eso tenemos que esa elevación en el pico. Algunas de las preguntas te pueden directamente preguntar que quién es responsable por esto que está aquí, por ese pico. ¿Ok? Y ya tú sabes que si tú entiendes esto, quien es responsable por eso es precisamente los canales de sodio que se abren, ¿verdad? Voltage gate, dependiente de voltaje. Se abren, Ujú, para una depolarización completa. exactamente, y el sol, entonces, el sodio, perdón, entra de repente y entonces tenemos una depolarización. ¿Ok? ¿Estamos claros hasta ahí? Muy claro, perfecto. Excelente. Entonces, fíjate cómo tenemos un recuentico. Ok. Fui aquí. El, perdón. El potasio, que es relativamente permeable por la membrana, comienza a entrar y te da como esa, fíjate, como esa curvita amarilla. Tú ves que hay como dos curvitas. Fíjate que está esta que está aquí, que es la del potasio. Mírala ahí. Y es porque como el potasio siempre está pasando por la membrana, ¿verdad? Entonces la curva del potasio está un poquito más positiva porque él como que siempre está entrando. Tú ves, siempre está entrando. Y eso es lo que te va a ir elevando el potencial. Hay que saber jugar con esos números. Entonces tenemos una permeabilidad relativa del potasio que te va poniendo más positivo. De repente, eso te abre los canales de sodio dependientes de voltaje y entonces tenemos el pico, ¿verdad?
por la entrada del sodio, ¿verdad? Luego vamos a la repolarización, donde tenemos que el canal de sodio se inactiva, muy importante, miren ahí, porque literalmente se cierra ese gate, se le llama inactivation, ¿verdad? Y el inactivation se va a dar, fíjate, cuando el potencial de acción está en su máximo punto, aquí arriba, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando llegas al máximo? Entonces se cierra el canal de calcio, se inactiva, ¿verdad? Porque literalmente hay una diferencia entre cerrarlo e inactivarlo, ¿verdad? La inactivación se da por esa pequeña parte circular que tú ves ahí en ese canal, y lo que hace eso es prácticamente inactivar el canal. Pero fíjate que déjame ver, creo que teníamos un mínimo. Fíjate que el canal sigue abierto, lo que está es inactivo, ¿ok? Cuando hay una repolarización, el canal relativamente está abierto, pero está inactivado, ¿ok? Y esa inactivación lo que hace es que nos va a frenar el movimiento de sodio hacia adentro de la célula, ¿ok? Y al mismo tiempo, entonces, tenemos otro señorito que se abre, que es el canal de potasio, ¿verdad? Voltage gated. Fíjate que el canal de potasio estaba cerrado, porque ese canal de potasio lo que hace es que te va a sacar desde adentro hacia afuera, te va a sacar el potasio. Y obviamente, si tú sacas algo positivo que tú tenías adentro, pues entonces, ¿cómo se va a poner esa membrana? Negativa ahora. Negativa. Entonces, para allá vamos. Por eso tú ves que el número 3 aquí, vemos como un descenso, ¿verdad? Vemos un descenso marcado, de ese potencial de acción, viene como en descenso. Y la razón es que tú estás sacando potasio, el potasio es positivo, es como que tú de tu cuenta de banco, tú sacas dinero, ¿verdad? Mientras más tú gastas, pues más negativo te pone, obvio, ¿verdad? Entonces Sí. es prácticamente lo mismo aquí, ¿ok? Tú estás sacando el potasio y la membrana entonces comienza a ponerse más negativa, ¿ok? Y a eso le llamamos la repolarización. Entonces, tú frenaste el flujo de sodio hacia adentro, o sea que ya no te está entrando dinero, no te entra nada positivo, y al mismo tiempo entonces tú estás sacando dinero, estás sacando positivo de tu cuenta, entonces está quedando más negativo. Y fíjate cómo entonces Wow. vemos ese declive rápido, hacia una membrana más negativa. Eso llamamos repolarización. Ahora, ¿cuál es el problemita aquí? La membrana, los canales de potasio funcionan un poquito más lento, o sea, se cierran como que más lento, ¿verdad? Entonces ya tú ves aquí esos canales que son un poquito más lentos para cerrarse, entonces hacen que tú saques un poquito más potasio de la cuenta, ¿verdad? Por eso se le conoce como hiperpolarización, porque te pone el potencial de membrana más negativo, de lo que es el potencial de membrana en descanso. Ya cuando tú estás en hiperpolarización, tú tienes el canal de sodio totalmente cerrado ya, ¿ok? Ya no está inactivado, sino que está totalmente cerrado. Y entonces tienes el canal de potasio todavía sacando potasio, ¿verdad? Entonces por eso tú llegas a tu potencial negativo, pero sigues sacando potasio. Y entonces mientras más tú saques, obviamente más negativo te pone. Y por eso tenemos entonces esa hiperpolarización, lo cual es relativamente bueno porque esa hiperpolarización evita que tú tengas otra descarga y que hay mismo pegadita, tú sabes, y le da como un descanso a esa membrana. ¿Ok? ¿Qué más podemos decir acá? ¿Tú tienes preguntas, sí?
En el action potential de la neurona no se da, el calcio no tiene ninguna función, ¿verdad? No, aquí no. Acuérdate que eso estamos hablando ya Perfecto. de, estamos De hablando cardia, de células del corazón y eso. ¿Ok? sí, perfecto. Ujú. Creo que está todo claro. ¿Usted quiere que haga el summary para ver si tome todo? Sí, 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 claro, adelante. Ok, entonces empezamos con el resting potencial. Ellos pueden preguntar, por ejemplo, la membrana está en -75. Nosotros tenemos que asumir inmediatamente que la membrana va a estar con los canales, los voltajes van a estar cerrados para sodio y también para potasio, pero la membrana va a estar permeable para el potasio, ¿verdad? Ok, ok. Después, vemos que es un número negativo. Ahora va a subir un poquito ese gráfico, Ujú. lo que significa que continuamos con el número negativo, pero va a bajar, es decir, que está haciéndose más positiva, pero aún el número es negativo. En este Exacto. caso sería que nosotros estamos activando los canales de sodio, ¿verdad? El sodio Ok, es un cation, es positivo. exacto. Entonces vamos a empezar, la membrana va a estar abierta para el sodio para que empiece una despolarización. La Exacto. despolarización total se va a dar en el pico de esa gráfica Ujú. cuando pudiéramos decir que ya la membrana es positiva, sería 40, ¿verdad? Casi Bueno, 40. No, no llega, casi pero 40, casi. perfecto. Sí, excelente. Entonces después vemos ese decline que va a tener la gráfica hacia abajo. Ese decline es porque los canales de sodio, que son los positivos, empiezan a cerrar y los canales de potasio empiezan a abrir. Ujú. Entonces estaríamos hablando de que la membrana otra vez se está haciendo negativa. Más Estaríamos negativo. hablando entonces de que eh, aquí tendríamos una repolarización. Repolarización es para potasio. Después se va a hacer más negativa todavía y Ujú. estaríamos entonces en un tiempo que sería la hiperpolarización. ¿Qué sería Exactamente. la hiperpolarización? Cuando está totalmente cerrados los canales de sodio, pero tenemos como un exceso de los canales de potasio que continuaron abiertos, es decir, que la membrana está full de potasio. Yo no diría que está full de potasio, sino que está sacando más potasio. Míralo aquí donde Está te lo sacando. dice. Excess potassium efflux. O sea, estoy botando potasio hacia afuera de la célula. ¿Ok? Es algo que pasa rapidito, es algo que pasa, tú sabes, es bien corto el tiempo, pero te pone el potencial de la membrana por debajo de lo que es el potencial de descanso. ¿Ok? Por eso Perfecto. no puede haber otro estímulo. Durante ese periodo, la célula no puede tener otro estímulo. Esa neurona no puede tener otro estímulo porque ya está hiperpolarizada. ¿Ok? Ok, Pero perfecto. Gracias, Doc. excelente, excelente, excelente. Ok. Entonces, creo que estamos bien ahí. Ya tú sabes más o menos lo que tienes que saber acá. Vamos a seguir. Preguntas, dudas ahí. Yo creo que ese temita. Está muy eh, claro, perfectas sus explicaciones. Yo creo que ya con eso tú lo haces ahí. Esta partecita aquí, dame borrar esto para continuar. Ok. Esto vamos a señalar lo que es lo más yield acá. Tenemos que prácticamente, este es uno de los temitas, mira, este es un temita que es high yield, pero no hay mucha ciencia que hacer aquí. Esto prácticamente tú vas a tener que embotellártelo, esto como se te haga más fácil. Sí, yo he visto Sí. que, mira, esto lo preguntan. Esto es un temita que usualmente se pregunta en muchos exámenes. Yo le voy a poner toda esta partecita que está aquí. El mnemonic que ellos utilizan acá me encanta, yo lo utilicé para el examen. A delta plane is fast, but a taxi is slow. Prácticamente porque
ellos preguntan la diferencia entre estas dos. Le encanta preguntar eso, ¿ok? Eh, Perfecto. ellos quieren saber, a ver si tú sabes cuáles son rápidas y cuáles son, qué tipo de nerve endings son entonces lentos, ¿ok? Eh, Muy es bueno saber que se encuentran en todos los tejidos, exceptuando, ahí vienen los exceptos, que usualmente es lo que ellos preguntan. Cartílago y islands, que creo que es uno de los que más preguntan. bien. Y se encuentran en gran número en la piel, ¿ok? Pero eso, esos dos, cartílago y el lente del ojo, a ellos les encanta preguntarle, más que todo este jovencito que está aquí. ¿Ok? Los corpúsculos. Para esto, de nuevo, esto también aquí no hay mucha ciencia, esto es lo que es, corpúsculo de Meissner, pero lo preguntan todos. O sea, yo creo que no hay nadie que haya tomado este examen que no le haya salido una pregunta sobre estas cosas. O sea, es súper high, pero no es un tema que lleva mucha ciencia, sino que tú tienes que sabértelo ya. Corpúsculos de Meissner, ya tú saben que eh, prácticamente ellas todas son fiebras que tienen mielina y son large. O sea que esa característica la comparten prácticamente todas. ¿Ok? Míralo ahí. Perfecto. Entonces ya tú sabes que eso no te lo van a preguntar porque eso lo tienen todas, ¿verdad? Tienen que preguntarte otra cosa. Eh, ¿Qué? ¿Qué te van a preguntar? Mira, que los discos de Merkel usualmente se adaptan más lento. Y también lo de Ruffini. Esa es la diferencia entre ellos. ¿Ok? Fíjate cómo lo de Meissner se adaptan rápido. Tú puedes utilizar cualquier mnemonic que tú quieras. Yo para, por ejemplo, los corpúsculos de Meissner utilizaba, me acordaba porque estaban en la mano, en la mano, ¿verdad? Porque literalmente se encuentran en la palma y en Oh, perfecto, gracias. y en el sol. Pero como te digo, eso lo utilicé yo porque nunca se me olvidó a mí, pero tú puedes utilizar la que tú quieras, ¿ok? Por favor, compártame la que me sirve muchísimo. Gracias. Ya, Meissner más, ¿no? Palmason. ¿Y Very good. dónde se encuentra? En la mano. Ok, muy Ya. fisno. Tú ves, entonces nunca se me Porque no se olvidó. olvida esa neumonía. Ya, gracias. Entonces son cosas que tú tú sabes, son cosas que tú la ves todos los días, porque, ¿verdad? Tu mano tú la ves todos los días y entonces nunca Claro, perfecto. se me olvidó. Entonces los corpúsculos de Panisian también se adaptan rápido y ya tú sabes que a ellos les encanta preguntar que esos son los que detectan la presión, pressure, ¿ok? Y la vibración, sobre todo high frequency, ¿ok? ¿Dónde tú lo vas a encontrar? En los ligamentos, los joints, cosas que son como adentro, ¿verdad? De los joints, más adentro. Y otra que personalmente fue la que me salió a mí, fueron los de eh, Ruffini, ¿verdad? Los corpúsculos de Ruffini. Eh, no veo algo importante aquí, porque creo que lo que me preguntaron, a ver, lo que me preguntaron a mí no lo veo aquí, entonces quiero estar seguro de que te lo diga como es. Ok. Bueno, ellos lo pusieron así, pero eh, bueno, exacto. Aquí dice stretch, joint angle changes. O sea, que eso es lo que los corpúsculos de Ruffini van a como a detectar. Tú sabes, cuando eh, un tejido se está como stretching o cuando el codo cambia de ángulo o tú sabes, o la rodilla, pero eso tiene un nombre, no te lo van a presentar así probablemente, sino que quizás tú lo veas como mechanical changes.
Sí. Mechanical changes. Oye, ¿qué le pasa a este lápiz? Oye, mío. Es que estoy en esta oficina, tengo el monitor es grande, como una pizarra, entonces tengo el mouse, es pequeñito y como que no se llevan como una cosa con la. Yo hago una cosa y allá hay otra. Bueno, pero más o menos, ok. Oh, I'm sorry. Entonces es mechanical, tú le vas a poner, te puede aparecer entre las opciones mechanical changes, ¿ok? Y prácticamente lo que eso quiere decir es precisamente eso, stretch, join, changes, etcétera. La forma que yo me acordé de esto es porque literalmente había un mecánico por mi casa que le decían Rufi. Entonces yo decía Rufi. Rufi el mecánico, entonces nunca se me olvidó. Pero tú sabes, Ok, de mechanical change. nuevo, puedes utilizar el demonio que tú quieras, ¿ok? Siga compartiéndome la de usted, que me encantan. Gracias, gracias. Entonces, literalmente, Rufi el mecánico, ese era el que trabajaba en los carros y entonces así como que nunca se me olvidó y así se me quedó, ¿ok? Pregunta Perfecto. acá, yo creo que esto es muy bien straightforward, no hay mucho Sí, está, sí, que está decir claro. realmente. Memorizo Pero muy ya, bien. ya tú sabes que te va a salir, por lo menos una pregunta te va a salir en el examen, sí o sí, ¿ok? Perfecto. Por lo menos una te Gracias. va a salir, chévere, ¿ok? Vamos entonces a continuar por acá. Vamos a continuar entonces el próximo temita. Ok, ya esto es más anatomía que otra cosa, ¿verdad? Eh, esto no te lo van a preguntar hablando del nervio periférico, no te lo van a preguntar directamente, pero si ellos quieren que tú, bueno, ellos asumen como que ya tú sabes cada una de las capas de los nervios, entonces te van a preguntar. Te pueden preguntar, una de las que siempre he visto, es dónde, por ejemplo, está eh, a ver si la veo acá. Ah, ok, míralo acá, exactamente. ¿Dónde está la irrigación, verdad? O dónde se encuentra la irrigación de los nervios, que es en el epineuron. Ya tú sabes que epi es la parte de afuera, ¿verdad? Y Ujú. endo es lo de adentro, ¿verdad? Perfecto. Epi quiere decir fuera, endo quiere decir dentro. Entonces, peri quiere decir alrededor, ¿ok? Entonces, los nervios tienen una parte, obviamente, fuera, que le llamamos el epineuron. Wow, Dios mío. Epineurium, que es lo que envuelve como el nervio completo, ¿verdad? Pero dentro de ese nervio tú vas a tener como fascículas, que son como nervios, pero más como individuales, ¿verdad? Entonces, cada fascícula de esa, mírala aquí, te la voy a poner. Es una fascícula, por ejemplo, mira otra acá, mira otra acá, y mira otra acá. Y cada una de esas está como envuelta en una capa que se le llama el perineurium, ¿ok? Es el perineurium, que va a envolver a como cada fascículo de esos, ¿ok? Perfecto. Y esa barrerita es lo que crea es como la barrera de permeabilidad de cada nervio. Eso cuando más adelante vamos a ver a qué se traduce eso, pero por ahora es lo que tú tienes que saberte de eso, ¿ok? Y Perfecto. ya tú sabes, epi, el neuro completo, peri, cada fascículo, ¿verdad? Yendo ya en la partecita de adentro del fascículo, es como lo que envuelve cada componente de los fascículos, ¿verdad? Que son lo que soporta como las fibras eh, que tienen mielina, ¿verdad? Es la parte más de adentro del nervio. Y lo que casi siempre preguntan es que el endoneurium es lo que se afecta en Guillain-Barré. ¿Ok? Perfecto. Casi siempre te van a preguntar por ahí. Ya, por eso, por lo demás, no te preguntaría muchas cosas más de ahí.
Eh, pero sí saber que en el epineuron está, ¿verdad? Los blood vessels. O sea, la irrigación viene precisamente dada por el epi. Creo que hay una imagen un poco más para adelante, eso lo vamos a ver, pero esos son los detallitos que tú tienes que saberte de ahí. ¿Ok? Perfecto. Doc, usted dijo que vamos Ujú. a hablar más adelante de blood nerve permeability. Ah, Ajá. esa sería como la blood-brain barrier del nervio, muy importante para la inflamación y la infección, ¿verdad? Sí, muy importante. Pero cuando digo de la permeabilidad, porque no es, no estamos hablando del BBB como tal, sino de los nervios como individuales. Esto es un nervio, esto es como que tú agarres un nervio individual y esas son las capas que tú vas a ver, pero no del sistema nervioso central entero. ¿Ok? No, Does that make no, no, sense? ya. Sí, yeah, of course, it makes Ok. sense. Yeah, yo digo que sería como la blood-brain barrier del nervio aquí, pero aquí estaríamos hablando, sí, a nivel periférico. Exactamente, por así decirlo, aunque no tan especializada como el blood-brain barrier, que es, esa tiene como su propia, porque recuerda que las células que componen el blood-brain barrier son unas células que habíamos hablado que se llaman los astrocitos y son Sí, células gliales. Acuérdate que las células gliales tú solamente las vas a tener en el CNS, ¿ok? ya, perfecto, Entonces gracias. eso hay que tenerlo bien en cuenta. Perfecto. Siempre la pregunta de neuro es para ver si tú te sabes ubicar. Yo diría que el 80%. ¿Ok? Eh, Perfecto. ya de eso no voy a decir más nada, eso es prácticamente bien straightforward también. Vamos a hablar de este temita que está aquí abajo, que sí es muy importante. Este es uno de esos temitas que tú tienes que saberte sí o sí. ¿Qué pasa cuando tenemos cuando tenemos un daño a nivel de las neuronas? ¿Qué le pasa? Hay prácticamente tres procesos que ellos le encanta preguntar, ¿verdad? Esos son los que tú vas a ver tanto en el examen, también te pueden aparecer en los NBMEs. Eh, y esos tres procesitos son chromatolysis, míralo aquí. Ah, se me fue el lapicito. Sorry. Ah, ok. Chromatolysis, me fui. Axonal retraction y Wallerian degeneration. ¿Ok? Esas son las tres cositas que ellos quieren saber en cuanto a qué pasa cuando tú tienes una lesión a nivel de las neuronas. Chromatolysis. ¿Ok? Eh, Fácil. Tú tienes una lesión en esa neurona, vas a tener una dispersión de una sustancia que se llama la sustancia de Nissen, ¿verdad? Que se va como a regar, por así decirlo, en todo el citoplasma. Y entonces, cuando esto pasa, el retículo endoplasmático rugoso, míralo aquí, eso es muy importante, no longer will be visible. ¿Ok? Entonces, cuando tú no ves el retículo endoplasmático rugoso en un staining, esa es una pregunta que te pueden hacer, te describen, por ejemplo, una célula y te dicen, por el proceso que pasó, no podemos ver el retículo endoplasmático rugoso. Te pueden preguntar, ¿qué le pasó a esa neurona? La opción sería que tuvo un injury, ¿ok? O te pueden preguntar directamente cómo se llama el proceso y eso es chromatolysis, ¿ok? Las dos cosas te la pueden preguntar. También te pueden preguntar que, como ya tú no estás viendo el retículo endoplasmático rugoso, como que qué es lo que va a pasar con esa célula. Y lo que ellos quieren que tú le digas es que está aumentando la síntesis de proteína. Ellos quieren saber, a ver si tú sabes, que se está aumentando la síntesis de proteína. ¿Para qué? Bueno, inmediatamente se daña
esa neurona sufre un daño, pues entonces la neurona comienza a producir proteínas para tratar, ¿verdad? Se comienza a producir más proteínas para tratar de reparar el daño que se hizo, ¿ok? Y Correcto. eso trae consigo que la célula literalmente se hinche, ¿ok? Vamos a Sí. tener un swelling, se me fue el lapicito de nuevo, míralo aquí, no te me vayas. Vamos a tener un cellular swelling, que ellos te lo pueden describir también, ¿ok? Te lo pueden describir que la célula aumentó su tamaño, se puso más redonda. Bueno, fíjate cómo está aquí en esta imagen la cromatolisis. Fíjate que la neurona está un poquito más como redonda, ¿verdad? Sí. Fíjate que está la sustancia de Nisol regada dentro del citoplasma. Y algo muy importante, tú tienes el displacement of the nucleus hacia la periferia. ¿Ok? O sea que el núcleo que estaba en el centro, ahora lo echaron como a un lado. ¿Ok? Lo han echado a un lado y entonces el núcleo va a aparecer en la periferia. A veces te describen ese procesito y te preguntan qué es lo que está pasando con esa célula. Y ya tú sabes que lo que está pasando es cromatolisis. ¿Ok? ¿Eso tiene Good. sentido hasta ahí? Does that make sense? Sí. It makes sense. Yeah. Ok, entonces, de nuevo, ¿para qué la neurona está haciendo esto? Bueno, porque obviamente, mira como dice aquí, por ejemplo, tuvo un daño, ¿verdad? Ese axón, eh, por así decirlo, se partió acá. Entonces, inmediatamente lo que quiere esa célula hacer es aumentar la síntesis de proteína para comenzar a reparar ese daño, ¿verdad? De nuevo, esto pasa en el sistema nervioso central, ¿ok? Sobre todo, ¿verdad? Hay un proceso parecido que pasa a nivel periférico también, pero hay cierta diferencia. O sea, que puede pasar en este proceso se da en ambas neuronas, pero hay cierta diferencia entre ellos, es lo que quiero decir. Y eso usualmente Okay. ellos te lo van a preguntar, ¿ok? Okay. Entonces, tres cosas que van a pasar. Swelling, que no se te puede olvidar. La dispersión de los cuerpos de Nissl, que son esos punticos que tú lo ves como en el citoplasma. Y Okay. eso hace que no se vea el retículo endoplasmático en una tinción, ya no aparece. ¿Ok? Y ya cuando tú ves que no aparece, dice, espérate, esto es cromatolisis. ¿Ok? Y el displacement del núcleo hacia la periferia. Esas son las tres cositas que tú tienes que tener en mente con esto. Cuando tú veas eso, puedes decir, óyeme, hay un chromatolysis muy probable que es la respuesta de la neurona a un daño en el axón. ¿Ok? ¿Estamos claros hasta ahí? Excelente. ¿No? Muy claro, ya. Ok, excelente. Entonces, ¿qué sucede después? Bueno, viene el axonal retraction, ¿ok? Literalmente se dañó acá, ¿verdad? Y lo que el axón hace es como que se encoge un poco, se encoge, ¿ok? Y lo que hace es que se va como a encoger un poquito para entonces poder como generar, ¿verdad? Ya que hay un proceso de cromatolisis que está activo, él como que se retrae para poder entonces ayudar a que esa síntesis de proteína que ya comenzó, pues entonces haga como nuevas, por así decirlo, como nuevas raíces, ¿verdad? De donde pueda ese axón agarrarse, ¿ok? Eso solamente lo hace la parte, y esto es muy importante que tú lo sepas, la parte proximal, ¿ok? El axonal Okay. retraction solamente lo hace la parte proximal y lo hace prácticamente alejándose del daño, que sería esta partecita que está aquí, ¿verdad? Mírala aquí. Sería esa parte que está ahí, alejándose del daño y entonces poniéndose como para crecer
buscando otras neuronas para poder buscar una potencial reinervación. ¿Ok? Me alejo del sitio del daño y veo si hay otro axón, otra neurona por ahí donde yo me pueda conectar para poder seguir con mis potenciales de acción. ¿Ok? Ok. ¿Cuál es la diferencia? Aquí viene una de las diferencias entre sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. Eh, en el sistema nervioso periférico, recordando que las células de Schwann, ¿verdad? Son las que hacen la mielinización, ¿verdad? Eh, Excelente. una preguntita, un repaso. ¿Cuántos axones pueden las células de Schwann mielinizar? El Schwann significa one, uno, solo un axón. Solamente uno, ¿verdad? Y habíamos hablado que en el sistema nervioso central están cuáles otras células que hacen la mielinización. Oligodendrosac, Los oligodendrocitos que pueden mielinizar cuántos axones al mismo tiempo. 30 a 60. De 30, usualmente son 30 más o menos, pero pueden llegar a ser 60. Oye, qué mal me quedó ese cero, ¿eh? Excelente, excelente. Esas son preguntas que son muy high yield. Entonces, en la periferia, las células de Schwann van a crear como es como, tú sabes cómo tienen ¿cómo se llama? Las vías del tren, ¿verdad? Mm. Las vías del tren que ponen como ¿cómo se llama eso? ¿Dónde va el tren? Bueno, las vías del tren, ¿verdad? Los Eh, gays ya. que son como un track donde va el tren, ¿verdad? Que está como una cosita así, ¿verdad? Bueno, pues en el sistema nervioso periférico, las células de Schwann, ellas crean un cierto, como unas vías, ¿verdad? Que esas vías son las que van a guiar la regeneración axonal, ¿ok? Es como unas guías, es como diciéndole, es como un blueprint, ¿verdad? Como unos planos que a la célula de Schwann le dicen, mira, por aquí es que tú tienes que ir, ¿ok? Porque en el sistema nervioso periférico las cosas son un poquito más straightforward porque tú como que casi siempre tú vas como en una sola dirección, ¿ok? Perfecto. Y como las células de Schwann solamente pueden mielinizar un axón, entonces ellos le hacen como esa pista, mira, vete por aquí, es como ese caminito, vamos por aquí que vamos a reparar ese axón, ¿ok? Esa es una de las diferencias entre el sistema nervioso periférico y el central. Así que cuando te hablen de que esa neurona o esa célula hizo como un caminito para guiar la regeneración del axón, entonces ubícate inmediatamente que te están hablando de un daño que fue periférico, ¿ok? Porque a veces esa va a ser la pregunta, ¿ok? ¿En qué célula fue que se dañó o qué tipo de nervio fue que se dañó? Ya tú sabes que es un nervio periférico. ¿Estamos claros hasta ahí? Perfecto. Muy bien. Excelente. El otro conceptico que hay que tener en cuenta es el Wallerian Degeneration. ¿Ok? Wallerian Degeneration es el otro concepto que hay que tener, que hay que sabérselo literalmente. Eso es lo que le pasa al axón distal. Hasta ahora hemos estado hablando de lo que pasa con los axones proximales y con el núcleo de la neurona. Pero ¿qué pasa con la parte distal, la que queda desconectada? ¿Qué es lo que le pasa a Ok. la parte que queda desconectada? Eso es lo que le llamamos una degeneración waleriana. ¿Ok? Entonces, Ok. ¿qué le pasa? Bueno, ya eso no queda, esa parte de el axón no queda conectada a nada prácticamente, entonces tiene que degenerarse, ¿ok? La forma que yo me acordé de esto para el examen es, te hablan de degeneration, entonces degeneración, ya sabemos lo que es. ¿Por qué se está degenerando? Porque no está conectado de nada, ¿ok? Entonces, como no está conectado de nada, no hay síntesis de proteína, entonces no se puede reparar, por ende, ¿verdad? Entonces tiene que degenerarse. Entonces, cuando yo escuchaba o leía la palabra degeneration, inmediatamente me ubicaba.
es la parte del axón que quedó fuera, que quedó desconectada, ¿verdad? Y si tú te degeneras, te desintegras, pues entonces prácticamente tú te vas a convertir en basura, ¿verdad? En cosas que hay que sacarla del medio, ¿verdad? Por eso Excelente, el ya. Wallivian degeneration no es nada más que una desintegración de esa parte de la neurona eh, que quedó sola, que quedó como fuera, ¿verdad? Y lo que tiene que pasar con esta partecita es que los macrófagos tienen que remover esa basura, eh, esas proteínas que no sirven. ¿Cómo se llaman los macrófagos del sistema nervioso? Van a ser las células microgliales. La microglía, exactamente. Entonces, una de las preguntas que te pueden hacer es precisamente eh, que, bueno, te pueden poner que tú tienes un Wallivian degeneration y te van a preguntar que cuáles son las células encargadas, ¿verdad? Como de potenciar ese proceso. Ya tú sabes que ahí entra la microglía, ¿verdad? Porque tiene que infiltrarse la microglía, que son los macrófagos, para quitar ese debris. ¿Ok? Aquí viene una de las diferencias que tú vas a ver en el CNS y comparándola con lesiones que se dan a nivel periférico. En el CNS habíamos hablado de un proceso que se llama reactive gliosis. ¿Tú te acuerdas de lo que es el reactive gliosis? Sí, claro que sí. Reactigliosis, estaríamos hablando cuando hay una lesión, una injury, es la scar que se va a formar, como después de Exactamente, todo ese debrief. exactamente. ¿Y qué tipo de células usualmente son las que inducen ese reactive gliosis? Astrocytes. Excelente, los astrocitos. ¿Ok? Entonces, en el sistema nervioso central, ¿ok? Las cosas se hacen un poquito más difícil por una cosa que tú habías dicho. El movimiento de células es un poquito más lento ahí porque ya sabemos que no hay mucho espacio para muchas cosas. Eh, la barrera hematoencefálica también es bien estricta en cuanto al paso de ciertas sustancias, ya eso lo sabíamos, ¿verdad? Entonces, cuando tú tienes un injury a nivel del sistema nervioso central, los macrófagos, en este caso la microglia, tienen que entrar también y remover parte de esa basura. Lo único que ahora en el sistema nervioso central tú vas a tener los famosos astrocitos y todas las células gliales que habíamos hablado, que no se encuentran, ¿verdad? Tú no lo vas a encontrar en el sistema nervioso periférico, ¿verdad? Entonces, en el sistema nervioso central, tú tienes un número de células que no estaban, ¿verdad? No estaban en el sistema nervioso periférico. Y una de esas células son los astrocitos. Entonces, tú tienes estos astrocitos ahora que probablemente también se van a ver afectados cuando tú tienes un injury, ¿verdad? Porque eh, Ajá. ese injury tiende también a dañar las células que están alrededor del axón y ya habíamos hablado que los astrocitos le dan soporte, ¿verdad? Le dan soporte a el sistema nervioso central. Entonces, por eso, cuando tú tienes un injury, tienes Wallivian degeneration, casi siempre también tú vas a tener reactive gliosis, ¿ok? Ok. Y como tú habías dicho perfectamente, como el reactive gliosis te lleva o casi siempre termina en un scar, ¿verdad? En una cicatriz. A veces esa cicatriz, que no es más que tejido fibroso, va a prevenir que tu axón se pueda regenerar. ¿Ok? Eso es lo importante. Entonces, en el sistema nervioso periférico teníamos que
las células de Schwann te hacen un caminito para que tú te puedas regenerar. Pero en el sistema nervioso central, esas cicatrices, esas fibrosis, a veces te van a prevenir que ese axón se vuelva a regenerar. ¿Y qué tú vas a ver entonces? Por eso es que tú ves que los injuries a nivel de la cabeza, por ejemplo, dígase un stroke, dígase, ¿qué te digo? Cualquier tipo de, te diera un golpe en la cabeza, a veces el paciente no te va a quedar igual, a veces tiende como a perder funciones de manera permanente, ¿verdad? Por eso tú Correcto. siempre habías escuchado, no sé si te había escuchado, que dicen que el tejido nervioso del cerebro como que no se recupera, como que no vuelve. Sí, Y una de las razones precisamente es por esto. Es porque si tú tienes eh, una cicatriz bloqueándote la regeneración del axón donde ocurrió ese daño, pues entonces no puede esa neurona rehacer esa conexión neuronal y entonces ahí tenemos los daños. Por eso tú ves que la gente con stroke casi siempre queda con esos daños que son permanentes, tú sabes, dependiendo de dónde sea, ya sea en el caminar, ya sea en el habla, ya sea, tú sabes, dependiendo del tamaño y la función la cognitiva. exacta función cognitiva, muy importante, ¿verdad? Lo vamos a ver, por ejemplo, en esos infartos, ¿verdad? Que son Perfecto. pequeñitos y son muchos, ¿verdad? Y la gente como que va perdiendo esa función cognitiva precisamente por el daño neuronal, ¿verdad? Y la gliosis reactiva. Muchos infarticos, mucha cicatrización a nivel de ese tejido y entonces tú vas perdiendo como esas funciones. ¿Ok? Muy bien. Que sería la demencia vascular, perfecto, la que hablábamos. Ujú. Exactamente, exactamente. La pregunta hasta aquí. Súper claro, gracias. Ya mucho sentido. It makes sense now. Thank you. Excelente, excelente, excelente. Vamos a ver qué más. Yo creo que de aquí, ¿qué más podemos decir de acá? Ya, no hay mucho que decir. Esas son las cositas más high yield. Vamos a ir avanzando. Clear my drawings. Vamos a ir avanzando un poquito. Excelente. Neurotransmisores y sus cambios con enfermedades. Muy high yield esto. De acá, personalmente, me salieron algunas preguntas. Esto siempre lo preguntan. Esto es un high yield también. De aquí Sí. probablemente te va a salir, aunque sea una pregunta o dos. ¿Qué se busca aquí? ¿Qué se busca aquí? Ellos quieren saber, hay ciertas enfermedades donde los neurotransmisores o prácticamente su etiología es un cambio en los neurotransmisores. La más importante, esta que está aquí, esquizofrenia, Alzheimer, ¿verdad? La preguntan mucho. Huntington, también. Parkinson, sí, pero esa como que es más facilita, no sé si es porque se discute mucho. Pero bueno, y la depresión. Esa, por ejemplo, son, bueno, ¿qué tú tienes que saber? Cómo se comporta la acetilcolina en cada una de estas enfermedades. Esta tabla me parece excelente para eso. Ya tú sabes que la acetilcolina en la enfermedad de Alzheimer tiende a disminuir. Por eso uno de los tratamientos de Alzheimer es precisamente ¿cuál medicamento? ¿Cuáles medicamentos? Ya. Hay una buena neumonía que es Donariva Dance in the Gala, Exactamente. Donepezil y Donepezil, Rivastigmine, ribastigmina, ¿qué más? Gabapentin, Gabapentin no. I forgot that, yeah. Ese mnemonic que tú dijiste es bien, eh, bien bueno, eso es porque yo utilicé.
para el examen. Los medicamentos son donepezil, galantamine y rivastigmina. ¿Ok? Esos son los que se dan como tratamiento inicial y prácticamente ellos lo que hacen es que inhiben, recuerda, inhiben la colinesterasa. Son inhibidores de la acetilcolinesterasa, que no es Cuando más que la enzima que degrada la acetilcolina. Entonces, si tú entiendo. inhibes al inhibidor, pues entonces los niveles de acetilcolina tienden a aumentar. ¿Ok? Entonces, por eso usualmente se dan de primera línea, porque son inhibidores de la acetilcolinesterasa, son reversibles, ¿verdad? Y entonces se le dan para aumentar la concentración de acetilcolina. ¿Ok? No se puede olvidar esos medicamentos, no se puede olvidar, eso es súper high yield. ¿Ok? Ya, no, no es galantamine, es galantamine, ¿verdad? Me dijo. Es galantamine, sí, rivastigmina y galantamina, son Galantamine, como, parecen que son ya, de la misma galantamine, ok, familia. Ujú. perfecto. Ok, Y donepezil, ¿ok? ya, dame pues. Eh, entonces, vamos a ver qué más yo puedo sacar de aquí. Ah, mira, esta preguntita sabe mucho, esta preguntita. Acetilcolina, ¿dónde se sintetiza? Apréndete esta cosita aquí. ¿Dónde se produce la acetilcolina? Ya tú sabes que es el núcleo o el basal núcleo de Maynard, literalmente. Eh, Creo que eso tenía otro nombre. Eh, Ya, bueno, está bien. No, puede que esté pensando mal, pero quizás me acuerde. Pero acuérdate que es en el núcleo basal de Maynard donde se produce. Yo tenía un mnemonic para esto, ahora lo que no me acuerdo. Pero tiene que saber que la dopamina, ¿verdad? ¿Dónde se produce? ¿Verdad? En el ventral tegmentum, ¿verdad? El midbrain. Tiene que saber que el GABA se produce en el núcleo accumbens, ¿verdad? Y yo creo que esta es una super high yield. Te la voy a marcar aquí, la que yo creo que son high yield. Cuando yo digo que algo es high yield, es que es muy probable que salga. gracias. Y serotonina. Por lo menos estas tres. Por lo menos estas tres, yo estoy segurísimo que te pueden salir. Una de ellas, o a veces dos de ellas. Eh, la voy a marcar ahí. Eh, Esas son, por lo menos esas tres, acetilcolina, norepinefrina y serotonina. Yo sé que esas son súper high. Saberte dónde se producen, porque a veces te van, ¿cómo tú lo vas a ver ese tipo de preguntas? Te van a describir un paciente, por ejemplo, que tiene una de esas enfermedades donde la acetilcolina está baja. Te, Ok, te pueden describir un paciente con Alzheimer, no te van a decir que tiene Alzheimer, pero te lo van a describir. Ya tú sabes, paciente, perfecto. se le olvidan las cosas, etcétera, etcétera. O te pueden preguntar un paciente con Huntington disease. No te van a decir Huntington, pero te lo describen, ¿verdad? Claro, me dicen que el paciente joven con aggressive behavior y con la demencia. ¿Cómo se va a presentar un paciente con Huntington disease? Ya tú habías dicho que usualmente no tiene que ser joven necesariamente, pero eh, sí hay algunas cosas que son como bien específicas. Eh, Acuérdate que tenemos obviamente el declive Historia. cognitivo, Sí, síntomas psiquiátricos, behavioral changes. Sí puede ser como que pareciera una persona que está consumiendo sustancias, pero lo más que te van a describir es la corea, ¿verdad? Que es sí, el movimiento involuntario, regular, son movimientos arrítmicos. Te van a describir que tiene hiperreflexia probablemente,
Usualmente hay una historia en la familia, ¿verdad? Sí, porque es autosoma dominant. Es Ujú. autosómico dominante, ¿verdad? ¿Y cuál es el problema con Huntington disease? Eh, ¿Cuál es el daño? ¿Cuál es la etiología? Vamos a hacer un repaso high-view aquí de Huntington Ya, disease. sí. Sí va a tener, es una de las enfermedades de tres trinucleotide disease, Ujú. donde vamos a tener el CAG. Exacto, que eso te iba a preguntar. ¿Cuál trinucleotide? Porque son muchos. Entonces tú tienes CAG, ¿verdad? Repetición, ¿en cuál cromosoma? Huntington va a ser en el cromosoma, creo que el 15 o el 7, no me recuerdo. Es en el cromosoma 4, recuerda. Mm, ¿Ok? El mnemonic que yo utilizaba para esto era, wow, creo que era Hunting for algo, no me acuerdo, pero ya tú sabes, Hunting de Huntington for es en el cromosoma 4 y yo le puse algo más ahí de que ahorita yo me acuerdo, pero ya por ahí más o menos tú te ubicas, ¿ok? Cromosoma Perfecto. 4 ya tú sabes que ellos, como tú habías mencionado, pueden presentarse agresivos, etcétera, etcétera, como síntomas que parecen de esquizofrenia, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, te pueden describir ese paciente y te van a decir, eh, pero también te pueden describir un Parkinson. Lo único que Parkinson es lo contrario. Parkinson, la acetilcolina está aumentada. ¿Ok? Pero casi siempre no te van a describir esto, a menos que sea una pregunta ya de un poquito más difícil. Pero te pueden describir, sí, estos dos, Alzheimer y Huntington, y te van a decir que el neurotransmisor que está disminuido se produce en qué sitio. Y ahí entonces vienen las opciones. Bueno, ya tú sabes que es en el núcleo de Maynard. ¿Ok? Y déjame ver, pero estoy seguro que eso tiene otro nombre. Ok, bueno, pero está bien. También te pueden describir un paciente con Parkinson, ¿verdad? Y te pueden decir, esto es una pregunta medio ganchosa, te pueden decir el neurotransmisor que está elevado se produce en, y ahí tú caes en el gancho y dices, ah, pero es la dopamina, eso es en el Sustancia negra. Ya. cerebro, ¿verdad? No. Pero están hablando de la acetilcolina. Ok, Leíste mal, exactamente, muy leíste bien. mal. No te está diciendo cuál está disminuida. Si fuera disminuida el Parkinson, ahí sí, ¿ok? Pero te están hablando de la que está elevada, que es acetilcolina. Entonces, no son cositas que hay que leerla para que tú no caigas en gancho, ¿ok? Gracias, Tratar perfecto. de no caer en gancho. Lo bueno es que de Alzheimer casi siempre lo que te van a preguntar es la acetilcolina, porque como tú puedes ver aquí es la única que está como fuera Disminuida, afectada. exacto, fuera de sus niveles. Eso es lo bueno. Para Huntington te pueden preguntar cualquiera de las tres, tanto la acetilcolina como la dopamina, como el GABA, pero ya tú sabes que en Huntington la dopamina va a estar elevada. ¿Ok? Va a estar elevada, el GABA va a estar disminuido, tiene sentido si tú te pones a mirarlo desde el punto de vista que esos pacientes con Huntington como que se mueven mucho, ¿verdad? Y tienen unos movimientos como que no son coordinados. Entonces, tú no tienes quien te inhiba, en otras palabras, tienes el GABA disminuido, ¿verdad? Perfecto. Tienes mucha dopamina, por ende, ¿verdad? Tienes esos movimientos como erráticos, ¿verdad? Eso es una forma de verlo. Apréndete de dónde, déjame ponerle aquí, de dónde sale el GABA también, muy importante. ¿De dónde sale? Estoy casi seguro que te lo vas a topar. Eh, Tanto el hecho de que se encuentra en la ganglia basal como del núcleo específico de dónde sale. ¿Ok? GABA, te lo van a preguntar en esas. GABA es relativamente fácil porque te lo van a preguntar en dos cosas y fíjate que las dos tienen algo en común.
Huntington disease no pueden estar tranquilos, literal. Siempre están moviendo, Perfecto. no pueden estar con unos movimientos raros, Corea, problemas con el movimiento. Y en la ansiedad, tú tampoco puedes estar tranquilo. Ujú, Entonces ya ujú. te ubica bastante saber que el GABA, que es una sustancia inhibidora, ¿verdad? Se supone, es un neurotransmisor como que frena un poco las neuronas, está disminuido en esa enfermedad donde tú no puedes estar tranquilo. Entonces ya eso más o menos te ubica. Ese es el razonamiento que yo utilicé para mi examen, ¿verdad? Me gusta. Así mismo pensaba yo para esa. Excelente, gracias. Entonces, ¿qué más tenemos aquí? Parkinson, ya tú sabes lo que pasa con Parkinson's disease, right? Una Ya. disminución de la dopamina, aumenta la acetilcolina y la serotonina disminuye. Esto, yo lo voy a marcar aquí, porque ese es uno de los, vamos a ponerle high yield a esto, porque tú hablas de Parkinson y todo el mundo sabe que los niveles de dopamina están bajitos, ¿verdad? Eso se sabe. Entonces, como esas son Sí, cosas que se saben, ellos no, es difícil que si te lo preguntan, bien. Pero como es algo relativamente común de preguntar y fácil, usualmente no se te van a ir por ahí porque es una pregunta fácil. ¿No es? De hecho, te pueden presentar un paciente con Parkinson's y te preguntan, el neurotransmisor que está disminuido, ¿cuál de estos que están aquí? Y no te ponen la dopamina. La dopamina ni siquiera aparece entre las opciones. Entonces ahí tú estás, güey, ¿qué es lo que está pasando aquí? No, te están preguntando sobre la serotonina que también disminuye en Parkinson's, ¿ok? Eh, perfecto, gracias. Entonces a ellos les encanta irse por esa vía porque eso es como es un, ¿cómo se dice? Es un fact Breaking point. que Ya. no se conoce como tanto, o sea, como que no se habla mucho de la serotonina, pero es bastante importante para Parkinson's disease. Entonces, usualmente tienden a preguntarlo bastante. ¿Ok? Ya tú sabes, Ujú. Parkinson, la pregunta, neurotransmisor disminuido y no aparece la dopamina, te están preguntando muy probablemente por la serotonina. Te la pueden preguntar directamente o te pueden preguntar en qué núcleo, dónde que se produce. ¿Ok? Y en el núcleo de RAFE. Creo que más que Ok, todo, por ahí es que tú vas a ver las preguntas, porque te van a preguntar, la sustancia que está disminuida en este paciente es o se produce y te ponen este núcleo, pero también te van a poner, si no me equivoco, se me fue. Mm, gracias, To. En esa iba a estar inmediatamente atrapada porque no iba a saber responder la serotonina, no sabía. Thank you. déjame ver que ¿Se ve por qué no lo puedo dejar? se me fue ahora para terminarte la idea. ¿Tú puedes ver la pantalla bien? Porque se me fue. Veo la pantalla segmentada con varias cosas. Ah, no la, ok, ahora sí. Me fue. Seguimos aquí. ¿Me ves ahí? Perfecto. Sí. Sí, muy bien. Ah, porque se me fueron todos los controles ahora no lo veo. Sube, esto es en vivo. Fueron todos los controles, los apuntes, todas las cosas. Dame un segundito, a ver si lo veo. Estamos- Ahora sí. Esto es en vivo, esto es en vivo. Sí, vamos perfecto, no se preocupe. Sí que se me fueron, no veo las notas que tenía aquí. No las veo, ¿qué es lo que pasa? Wow.
Vamos a ver. Entonces, te estaba diciendo que te pueden preguntar, te describen un paciente con Parkinson, ya tú sabes que es Parkinson, eh, y te van a preguntar que el neurotransmisor que está disminuido se produce en cuál de estos sitios. Entonces te van a poner el núcleo o uno de los transmisores que está disminuido se produce en uno de ellos, ¿verdad? Te van a poner, tú sabes que para Parkinson's disease está de que la sustancia negra, right? Sí. Eh, pero, si mal no tengo entendido, hay, vamos a ver cuál era, a ver si me acuerdo. Porque a ellos les encanta, no es que se, Una degeneración de las neuronas de la sustancia negra, ¿verdad? sí, sí, pero es como, porque es como un pequeño gancho, no, no me acuerdo bien. Quizás el Padue, de Nagrestear al Padue. Exacto, porque no es como, el asunto es que la sustancia negra no es que se produce el GABA, sino que las células que están ahí tienen mucha dopamina. ¿Ok? No sé si eso hace sentido. Eh, Sí, hace sentido. entonces, pero puede ser que no te lo pongan o te pongan solamente el núcleo Rafi este que está acá no te pongan la sustancia negra. Pero yo voy a confirmar eso, porque creo que yo también había caído en ese ganchito y que nunca, siempre lo tenía pendiente. No es, Quizás sería do porque la sustancia negra también está relacionada con la motivación y eso, y la dopamina es la happy hormone. También tiene que ver con eso. lo que pasa es que por ejemplo, la parte de la sustancia negra tiene dos partes. ¿Ok? O sea, dentro de la sustancia negra tú vas a tener como dos segmentos. Hay una que se llama la pars compacta y hay otra que se llama Sí, la pars reticularis. Entonces, pars compacta es donde tú vas a tener eh, dopamina. la dopamina, ¿verdad? Y la Correcto. reticular es donde tú vas a tener el GABA. ¿Ok? Excelente. Entonces, puede ser que te pongan sustancia negra pars reticularis. Obviamente, desde que tú lees sustancia negra, tú te vas a ir por ahí. Ujú. ¿Sabes? Entonces, ese es el gancho que ellos quieren que tú caigas. ¿Ok? Porque no es en la reticularis, es en la compacta. Bueno, si ahora me acordé, es eso misma. Y eres la compacta. Ujú. Entonces, no te vayas con ese amague porque ahí lo que te están preguntando es lo del GABA, ¿verdad? Entonces, eso no es. ¿Ok? Entonces, pero uno tiende a leer, sustancia negra, Parkinson. No, ¿ok? También hay una disminución de la serotonina que se produce en el núcleo de RAF. All right? Ya, yo tengo como una idea para recordar la reticulada. Es como las redes para atrapar los pescados cuando estamos pescando. Ujú. Entonces, ¿qué usted está haciendo? Usted está inhibiendo el movimiento de esos peces que usted va a aislar en Ah, esa red, ¿verdad? Entonces, excelente, reticulada sería para la gama. excelente, excelente. Mi neu- Mis Literalmente, neumonías son como más largas, las suyas son como más específicas. no, 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 tú tienes que utilizar aquí, óyeme, lo que te funcione. ¿Ok? Mira, yo tengo películas de todos los vecinos con las neumonías. Sí, yo así mismo, yo con todos mis amigos, yo tenía algún tipo de mnemonic, porque son personas que yo lo veo todos los días y por ende se me hace fácil. El cerebro lo reconoce más ya, Exacto. gracias. Tu cerebro relaciona inmediatamente. ¿Qué Yeah. más me falta acá? Déjame ver. Estoy tratando de ver por qué no me sale el lapicito, porque ahora estoy perdido. Ok, An- ahora vamos con alguna otra pregunta sobre esto, ¿verdad? Se me olvidó.
Está perfecto, muy claro, gracias. Vamos, excelente, vamos bien. Vamos bien, excelente. Entonces, déjame ver porque no veo el lapicito. Voy a parar el meeting. El lapicito está, usted ve dónde usted tiene ahí su puntero en la parte superior izquierda. Siga moviendo para la izquierda. No, yo sé que La, tú puedes, pero es a mí que no me sale. No sé por qué. yeah. ¿Usted quiere? Déjame parar un poquito, parar el meeting y Excelente. podemos Ujú. entrar. A ver si porque Sí. parece que fue algo aquí que se me reinició, no sé qué fue, vamos a ver. Pero ok, yo le doy para afuera y no puedo ni siquiera salir porque no me sale. Ok, está bien. Déjame salir y vuelvo para acá. Ok. Sí, perfecto. Gracias, Doc. Excelente. Chévere, chévere. Déjame ver. Ah, no puedo ni salir. Qué bueno. Pues,